que todavía se considera el eslabón perdido de nuestra evolución y la nombran Lucy, es el Homo erectus. Ese Homo erectus comienza a transformar simbólicamente todo lo que era antes esa condición animal. Y es importante poder aclarar ese espacio porque tenemos que comprender realmente quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, este Homo erectus, que termina siendo en una escala de la evolución luego el hombre de Cro-Magnon, es decir, lo que ya somos nosotros, y luego un Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros los que sabemos que sabemos. Llegar al Homo sapiens precisamente se fundamenta en la simbolización de la naturaleza en el mundo, es decir, la piedra no es una piedra, la piedra es una lanza. La caverna no es una caverna del animal, puede ser acondicionado para ser el hogar del clan, de la tribu. La piel del animal no es la piel del animal, es el vestuario. Todo eso ya deja de ser naturaleza, y ese es el primer acto del Homo sapiens, convertir la naturaleza en mundo, el primer referente que tenemos. Cuando hablo de conducta animal para abastecer y perpetuar la especie, de lo que quiero hablar es la primera construcción que nosotros tenemos en términos de sociedad, más o menos, ¿cierto? Estoy hablando del clan, de esos primeros Homo sapiens que se juntan para sobrevivir, solos no pueden, la naturaleza puede con ellos. Y se dan cuenta que hay ciertas disposiciones en ellos mismos ya preconcebidas por la naturaleza que les permite adiestrarse. Los hombres son más fuertes, por eso pueden cazar y pescar. Las mujeres son portadoras de la vida, hay que protegerlas. Y ellas, por tanto, van a tener un contacto. Por ese cuidado con la naturaleza, se vuelven realmente las primeras mujeres, son las que se consideran las chamanes, las poderosas, las brujas. ¿Sí? Eran ellas las que tenían todo el conocimiento de la naturaleza para cuidar, para proteger. ¿Sí? Los ancianos, los niños. El asunto de la salud de la medicina, la más arcaica, se reconoce inmediatamente, los paleontólogos o los arqueólogos lo reconocen inmediatamente por la cantidad de elementos encontrados químicos de esa naturaleza y se pueden identificar para qué las utilizaban. Ahí hay entonces un elemento muy claro de cómo es que empezamos a sobrevivir en una naturaleza que era portadora de los dioses, una gran capacidad de ser ella misma, y que en esa medida el hombre se adapta a ella, nunca la adaptó, que esa es una gran condición hoy de la contemporaneidad. Entonces, en estos primeros, digamos, esbozos de sociedad, los clanes, las tribus, lo que uno comienza a identificar son las primeras relaciones, las bases de cómo nos fuimos alejando de esa conducta animal para poder intentar sobrevivir con eso que llamamos ya el sapiens, una manera muy particular de volver las cosas útiles, instrumentos. Entonces ahí viene pues como esta primera parte, pero sí es importante pues retomar, tenemos conducta animal, ¿sí? Seguimos siendo parte de la naturaleza, y eso es algo que el hombre contemporáneo ha olvidado enormemente. O sea, ser parte de la naturaleza es un ser vivo. Parte de la naturaleza implica que tengamos eso que se llama lo más natural, que es lo animal. Hoy nuestros cuerpos han, digamos que, evolucionado en una escala impresionante. Aún hoy en día siguen habiendo una cantidad de evoluciones muy, muy particulares. Algunos hablan de mutaciones. No es raro que se hable, por ejemplo, de los X-Men cuando se hablan de esas mutaciones. Se conoce de tribus aún primitivas que habitan islas del sur de Nueva Zelanda, donde son pescadores innatos, y ya estas nuevas generaciones de sus hijos perfectamente alinean la pupila, alinean la pupila para condicionarla perfectamente a la luz del mar. O sea, ellos se tiran inmediatamente, se abre, está condicionado el ojo para estar en el mar.
Hay otras tribus también que los nuevos niños empezaron a nacer con esta parte, ¿sí? Esta parte que ustedes están viendo acá, más larga, es decir, de tanto vivir en el agua, se han comenzado a adaptar, ¿sí? Esta parte les está creciendo más para poder nadar, o sea, viven en el agua, de isla en isla. Entonces, ustedes pueden encontrar eso pues en estos canales, History Channel, Discovery Channel, entonces, los niños de ahora no tienen cordales, porque toda esta parte mandibular se hizo más pequeña, no caben todos los dientes de antes, ¿sí? Los niños de ahora ya no tienen cordales, por ejemplo, los que están empezando a nacer. O sea, todos esos elementos siguen hablando de nuestra manera de condicionarnos. Miren que ya perdimos todo el pelo del cuerpo, ¿sí? Quedan unos que otros por ahí cromañones, pero realmente se perdió el pelo, se perdió el vello, eso ya no hace parte de nuestra condición humana. Estos cuerpos, estas maneras de ser, mejor dicho, el hecho de que tengamos cuerpo, el hecho de que sigamos haciendo parte de la naturaleza, de ser seres vivos, sigue siendo un elemento de nuestra condición animal, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poquito de eso que se llama eros y tánatos. Sigmund Freud, en 1920, en su texto Más allá del principio del placer, y ya es cuando comienza a hablar en términos de seres sociales, en su estudio psicoanalítico, él se da cuenta de un concepto fundamental y habla de las pulsiones vitales de ese Homo sapiens sapiens. Esas pulsiones vitales, él les da un nombre, va hacia los griegos, estudia algún aspecto que pudiese retomar para poder nombrarlos y encuentra perfectamente eros y tánatos. Esas dos fuerzas son, digamos, parte del mundo vital, de lo biológico, fuerzas que determinan el curso de las actividades y de lo que somos en términos de nuestros deseos, de lo que somos, de dónde venimos y cómo nos proyectamos, qué queremos, ¿sí? ¿Qué es realmente el deseo en términos de nuestra condición de mundo vital? ¿Cómo deseamos? ¿Qué deseamos? Es decir, ya podemos hablar en términos, podría decirse, filosóficos o antropológicos, cómo nos proyectamos. ¿Cómo es que perduramos en el tiempo como especie, como civilización, como especie biológicamente hablando, como civilización en términos ya, digamos que históricos, pero también en términos individuales, psicológicos y obviamente en términos de masa, sociológicos? Entonces, estos primeros, digamos que este es la base de qué es, de alguna manera, lo que no se olvida de nosotros en términos de nuestra condición animal. Todo ser vivo, todo ser biológico necesita perdurar, pero su instinto, mejor dicho, el hecho de que nosotros seamos sapiens sapiens es lo que nos diferencia entonces de aquel otro, en donde ese otro ser vivo simplemente perdura y siente su necesidad de perdurar en el tiempo en un ciclo de su mundo vital, ¿sí? Nacer, crecer, reproducirse y morir. El animal nunca está siendo trascendente en el asunto de cuándo morirá, cómo morirá, pero sí sabe que en su ciclo vital tiene que permitirse exactamente ese ciclo y proporcionarse ese ciclo para poder perdurar. Entonces, eros y tánatos hacen parte del mundo biológico, hacen parte de lo que somos, que entonces es lo que nosotros llamamos los instintos de supervivencia de los animales. Ahí viene pues como ese asunto. Pero nosotros en ese sapiens sapiens, que ya nos pensamos, que ya pensamos que nos podemos morir, que no somos inmortales, empieza una condición de un pulso vital muy distinto. Ese pulso vital muy distinto es el que comienza a pensar Freud y lo llama entonces eros y tánatos. ¿Qué es entonces eros? Sí, esto es, digamos, parafraseo.